Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día, Missy. Perfecto, a ver, déjenme checar. Acabamos de ver, sí terminamos de ver medidas de apremio, ¿verdad? Si mal no Me parece recuerdo. que sí. A ver, vamos a checar. Vamos a ver. Sí, porque de hecho su tarea radicó precisamente en eso. Bueno. Platicamos en la clase pasada, de hecho ahí fue donde frenamos propiamente nuestro contenido temático en la parte de la imposición de las medidas de apremio. Decíamos que esto le correspondía propiamente al órgano jurisdiccional, o sea, la parte de los jueces, o también le podía corresponder al Ministerio Público. Veíamos que estas medidas de apremio, ambos las tienen. Teníamos cuatro medidas de apremio, que era la amonestación, la multa, el auxilio de fuerza pública y el arresto, que prácticamente entre las del ministerio y entre las del juzgador, las del órgano jurisdiccional, eran prácticamente las mismas. La única que variaba era la cantidad de multa, ya que en el caso del Ministerio Público podía imponer una multa que iba desde los 20 hasta los 1,000 días de salario mínimo. Mientras que en el caso de la parte del órgano jurisdiccional, la multa iba de los 20 hasta los 5,000 días de salario. De hecho, hasta fuimos haciendo como la comparativa y fuimos haciendo ahí la parte de las equivalencias para que nos diéramos una idea más o menos de cuánto se incrementaban la cuestión de las multas, ¿sí? Bueno. Ahora, posteriormente lo que vamos a visualizar nosotros es una figura también muy importante, que es precisamente la parte de la reparación del daño, ¿sí? A ver, les voy a proyectar en un segundo. Bueno, en el caso de la reparación del daño, sabemos que la reparación del daño ya se vuelve obligatorio, ya se vuelve forzosamente un mecanismo, una herramienta para poder resarcir los efectos que precisamente provocaron la transgresión de la norma penal, ¿no? Se busca como resarcir esta transgresión, este menoscabo, esta afectación que al final de cuentas se causó sobre la víctima, ¿sí? Ahora, muchas de las veces pensamos o nos imaginamos precisamente que tenemos ahí una dualidad, que tenemos ahí una situación de que la reparación del daño solamente tiene que ver con una sola parte. O sea, generalmente nos quedamos con la idea de que la reparación del daño solamente tiene que ver con regresar el producto, ¿no? Regresar el producto en este caso que se adquirió a través de la comisión del delito. Y la realidad es que el rubro de reparación del daño va muchísimo más allá que solamente regresar lo que se obtuvo como producto de la transgresión o como el producto del delito. De hecho, si queremos una definición propia, tenemos una definición que viene por parte del Diccionario Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde se queda la definición como que la reparación del daño es una pena, básicamente es una pena pecuniaria la mayor parte de veces, que consiste en la obligación que se impone al transgresor, o sea, al delincuente, para que pueda restablecer el statu quo, ¿sí? O sea, el estado que se encontraban las cosas antes de que ocurriera el delito, ¿sí? Y resarcir no solamente los daños de manera literal, sino también de resarcir los perjuicios que salen a consecuencia de la comisión del delito. Para función de que ustedes se queden con la idea y para función de examen, si llegara a suscitarse en algún momento, porque estamos en semana 5, o sea que nos quedan como 2 o 3 semanas, si llegáramos a preguntar dígame. Oh, que nos quedaban en efecto 2, estaban programados para el 23 supuestamente. ¿Los exámenes estaban programados para el 23? Están programados para el 23, ajá. Sí, ¿no? Pues sí estamos, a ver, no sé, a ver, ahorita vemos. Pues técnicamente hoy es 9, si es nuestra sesión 5, la sesión 6 es el 16 y la 7 sería el 23, probablemente sí es cierto, son 7 semanas efectivamente. Entonces imagínense, ya solamente nos faltan 2. Bueno,
Entonces, si nosotros necesitáramos, porque llegase a venir en su examen, que todavía no lo sabemos, alguna definición de lo que es la reparación del daño, nos quedaríamos precisamente con este concepto que nos brinda este diccionario jurídico, ¿sí? Bueno, ahora, en el caso de la reparación del daño, decimos que es una sanción pecuniaria, o sea que generalmente lo vemos transformado en multa, en cuestión económica, en dinero, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que tenemos una serie, porque esa es la realidad, una serie de rubros que nos marca la ley, que precisamente son todos los que se deben, todos los aspectos que se deben de considerar para precisamente lograr una reparación adecuada del daño. Y estos son 7 rubros diferentes. Y nos dice el precepto que la reparación debe de tener características. Debe de ser integral, adecuado, efectivo, eficaz y proporcional. ¿Por qué integral? Porque tiene que reunir varios aspectos, no solamente uno. Adecuado, pues porque obviamente debe de ser de acuerdo precisamente a las características. Eficaz, porque tiene que lograr su propósito. Efectivo, pues porque obviamente surtan los efectos necesarios. Y proporcional, porque al final de cuentas tiene que ser de acuerdo a la gravedad del daño. No todos los daños provocados por los delitos son iguales. Y obviamente también tiene que ser proporcional pues, a las afectaciones que de alguna manera se pudieran causar. Y de hecho, nos dice que cuando menos debe de contener estos 7 rubros. Cuando menos. O sea, quiere decir que si el juzgador considerara algún otro aspecto, algún otro rubro dentro de esta gama de reparación del daño, no podría ser. Pero bueno, suponer que no, con estos 7 basta. La primera de ellas, el primer elemento que se debe de tomar en cuenta con la reparación del daño es precisamente la restitución, ¿sí? Cuando hablamos de la restitución tiene que ver precisamente con eso que se obtuvo cuando se cometió el delito. Claramente sí es posible, porque no siempre todos los tipos penales son posibles restituir lo obtenido, ¿sí? En ese caso va a tener que pagar. El pago tiene que ser de acuerdo al valor actualizado, o sea, al valor vigente que se tenga en ese momento. Vamos a poner un ejemplo, pues si alguien, no sé, por robo a transeúnte, le quita a la víctima un celular, pues lo va a tener que regresar. Si ya no lo tiene, porque muchas de las veces se deshacen de ese tipo de cosas, bueno, pues va a tener que pagar el valor, ¿sí? Bueno. En el segundo punto, ¿qué tenemos? En el segundo punto tenemos la parte de indemnización. Ahí empezamos. En la cuestión de la indemnización tiene que ver con los daños. Aquí es muy importante porque no solamente son los daños físicos, ¿sí? Acá viene de todo. Pueden ser daños físicos o pueden ser daños morales. En este caso, vamos a pensar que hubo, no sé, lesiones. La reparación del daño tiene que incluir, pues obviamente, la atención médica que se le brinde y en su defecto, si se trata de alguna otra situación, pues también la parte de la atención psicológica, algún tipo de rehabilitación, algún tipo de tratamiento que necesite la víctima para poder recuperar su salud. Obviamente, cuando tenemos esta parte, es para todos esos daños que se ocasionaron por la comisión del delito. No quiere decir que si yo ya tenía un problema psicológico, pues ahorita digo que con esto ya la hicimos. No, tampoco, ¿no? También tiene que haber esa parte. En este caso tenemos una enunciación, porque es muy específica la ley, y nos dice que hay delitos específicos, como pueden ser aquellos que atentan contra el desarrollo de la personalidad, que atentan contra el desarrollo psicosexual, que atentan contra la salud mental. Vaya, toda esa gama, ¿vale? En el cine creo que está el que pone en peligro a la vida, pero supuestamente dependiendo de la acción. Claro. Que no ponen en riesgo, pero tardan en ser. Claro. Si ponen en riesgo, más de 15 días, claro. Hay una diferenciación, digo, la realidad es que tenemos un catálogo muy largo de comisión de delitos, muy largo.
Y si tenemos delitos que atentan contra esta situación, de hecho aquí la ley es muy enfática porque nos habla de la cuestión de violencia, ¿no? Nos dice si hay una cuestión de violencia familiar, en ese tipo penal en específico, no solamente se indemniza por el mal psicológico y por el daño moral y por el daño material, sino que aparte de todo se tiene que cubrir el pago de tratamientos psicoterapéuticos que necesite la víctima. Vamos a poner el ejemplo. Decimos, bueno, pero no, ya en la indemnización ya iba, que se le tiene que dar servicio psicológico. ¿Cuál es la diferencia? Porque en el caso de la atención psicológica tiene que ver con una cuestión como más contingente, o sea, más de momento. No vamos a pensar que un estado de shock en el momento, una atención como de emergencia. Ya los tratamientos psicoterapéuticos, esos son los que ya se van a más tiempo, ¿no? Que ya se tiene que ir a terapias, que ya se tiene que estar en este tratamiento recurrente. Ah, bueno, pues en este tipo de delitos no solamente se da la atención de momento, ¿no? Sino que se tiene que dar la atención hasta que la persona se recupere, ¿sí? Bueno. Un tercer rubro que también nos menciona precisamente la ley que tiene que contemplar la reparación del daño es la cuestión del resarcimiento de perjuicios. Acá tenemos que hacer la dualidad. ¿Qué diferencia hay entre un daño y un perjuicio? Porque tiene que tener alguna diferencia, ¿no? Porque los daños ya los tenemos acá, pero ¿por qué acá nos habla de los perjuicios? ¿Sería el daño a largo plazo? ¿El perjuicio? A largo plazo, pues es que hay daños que son a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, una persona que queda, como dice su compañera, ¿no? En el caso de las lesiones, una persona que queda inválida, por ejemplo, de por vida por el tipo de lesión. O las cicatrices y demás. Pero digo, al final de cuentas son daños. ¿Qué entenderíamos por perjuicio entonces? Algo que queda profe. permanente. Algo permanente, ¿ok? Elia. Un daño sería un daño físico y un perjuicio sería algo material. No necesariamente. A ver, vamos a poner el ejemplo, a ver si así lo comprendemos un poquito mejor. Por ejemplo, que me haya afectado a su vida cotidiana. Ok, su compañera habla de una afectación como en la cuestión de vida cotidiana. Vamos a suponer que ahorita vamos manejando, ¿no? Digo, ya, luego les digo a ustedes, pero no vamos a pensar, yo voy manejando ahorita. Y resulta que en eso que yo voy manejando, un fulano allá afuera, chocamos, ahora sí que no choqué, me chocaron, y en ese inter yo quedé con lesiones, obviamente por el propio choque. Eso es un daño, por las lesiones que tengo. Pero aparte de eso, resulta que yo en mis tiempos me dedico a este servicio de transporte privado, ¿no? Uber, no sé, Didi y ese tipo de cosas. Y resulta que al chocar, pues mi coche se va a ir al taller. Y sin problema, en la reparación del daño, el señor tiene que pagar mi coche y tiene que pagar mis lesiones. Pero ¿qué va a pasar? Porque mi coche me lo van a entregar hasta dentro de un mes. Eso es un perjuicio, porque entonces en ese mes yo no voy a poder trabajar. ¿Sí? Entonces me está afectando ¿qué? No solamente de manera personal o no solamente de manera directa sobre mi persona, sino también sobre algo que de lo que yo me allego y que ahora no me puedo allegar precisamente por la comisión del delito. Ahí va. Esta fracción tiene que ver mucho con la siguiente, porque también tenemos que hay perjuicios que pueden ser, digamos, que nos pueden generar lucros, ¿sí? Algunos no, por ejemplo. Es más, vamos a pensar que yo no soy Uber, simple y sencillamente es mi medio de trabajo, ¿están de acuerdo? Entonces, en automático es un perjuicio, pues sí, porque entonces en lo que mi coche está en taller, yo voy a tener que pagar precisamente taxis, no sé, combis, o rentar un vehículo, no lo sé. Eso es un perjuicio, me está perjudicando. Tal vez no de manera directa, pero sí, pues a través de un medio de transporte. Bueno, el cuarto rubro les decía que va muy vinculado con esta parte, pero acá sí tiene que ver con la cuestión lucrativa forzosa. Y quiere decir que dentro de la mecánica de reparación del daño, también se tiene que pagar el pago de la pérdida de ingreso económico y de lucro cesante, ¿sí?
El ingreso económico todos lo entendemos, ¿no? Todos tenemos una forma de allegarnos de cuestión económica. En el caso de lucro cesante es eso, lo que yo generalmente debería de ganar, pero que ahorita no gano por la comisión del delito, ¿sí? Ahora, ahí sí operaría al 100%, ¿no? Que yo no puedo ganar esta cuestión económica por esta comisión. No vamos a pensar, imagínense que la persona iba ebria, ¿no? Y que ahora yo sí es mi medio de subsistencia. Es más, yo no trabajo en ningún lugar, es mi único medio de subsistencia y de manutención. Y ahorita en automático me quedo y puede decir la persona, ay, pero si yo le voy a pagar su coche, ¿qué más quiere? Pues sí, pero resulta que esos 15 días yo qué hago, si ahí sí estoy perdiendo ingreso y me estoy quedando en lucro cesante, ya no lo puedo percibir. Ahora, también depende, porque se ha llegado a ver, luego quieren incluir como lucro cesante rubros también completamente exagerados, ¿no? No es de que, yo me voy a trasladar en Didi, no, ya ponen que rentan coches y que la persona viaja a las entidades federativas y ahorita no va a poder viajar. Y bueno, también ya quieren incrementar muchas cosas. Claro, todo tiene que estar debidamente justificado para poderlo, obviamente, solicitar. ¿Cómo le hace en este caso o cómo se cuantifica la cuestión de la pérdida de ingreso económico? Ahí vamos a tomar en cuenta lo que es el salario, ¿sí? En este caso, pues vaya, los salarios que tenemos en el momento que sucede precisamente la problemática. Vamos a pensar si yo tengo una situación de nómina o una situación comprobable. Pero ¿qué va a pasar también si no tenemos ese tipo de cuestiones? Porque no contamos con esa información. Ahí sí, entonces se va a tener que tomar el mínimo del lugar donde ocurrió el hecho. En este caso, si yo me accidento acá afuera, pues ni modos, ¿no? El salario mínimo de pueblo. Y que aunque yo diga, pero no, hombre, yo gano más porque, no sé, pues soy maestra, pues soy abogada, por ejemplo, pues con la pena, pero si no tiene cómo comprobarlo, en automático nos tenemos que ir de acuerdo al salario mínimo vigente, ¿no? Que en este caso en Puebla anda en 140, 141, algo así, ¿no? Bueno, ese sería el que se tomaría en cuenta. Sí. Dígame. Ahí, bueno, hacer alusión a lo que estamos platicando, hay una película que se llama ¿Cuánto vale la vida? Que inclusive creo que está en la plataforma de Netflix. Hablan de cuánto se les pagó a los afectados del 11 de septiembre y precisamente hablan del aspecto cuantitativo, o sea, de cuánto realmente costaba la vida de cada persona y valoran inclusive la edad productiva, el puesto que tenía, quién dependía de ellos, y hablan de un juicio de muchísimas familias, ¿no? Porque fue mucha gente que fue perjudicada, pero sí los juicios que establecen, inclusive pues contra el gobierno, porque fue así, hablan de hasta los días y las horas que las personas trabajaban. Claro, sí, digo, suena cruel, pero la realidad es que sí, por eso de ahí la parte que es que todo tiene un precio y decimos, no es cierto, ¿no? La vida jamás, pues técnicamente no, desde la parte obviamente emocional y demás, pero para la ley verdaderamente es así. Ahorita ponemos delitos patrimoniales, pero ¿qué pasa cuando realmente hay la pérdida de vida? Esa sí yo no la puedo regresar, ¿verdad? Ni queriendo. Pero ¿qué haces? ¿Nos quedamos sin reparación? No, tienes un costo al final de cuentas. Las partes de nuestro cuerpo tienen un costo también, ¿no? Lo hemos visto, es más, hasta en asuntos laborales, ¿no? Lo hemos visto en atropellamientos, por ejemplo. Y decimos, ¿cómo es posible? No, bueno, digo, así lo tenemos que cuantificar porque si no, no habría manera de poder estructurar una reparación del daño. Claro, obviamente ya tienen una estructura mucho más, pues más rigurosa. Es más, hasta con la parte productiva y eso es un hecho. Es lo mismo que pasa con seguros, por ejemplo, en la materia de seguros. No pagamos lo mismo si contratamos un seguro cuando tenemos 20 a cuando tenemos 50. Curiosamente ahí los costos bajan si la persona es más grande, porque técnicamente entre más joven pues eres más imprudente, ¿no? O sea, como que hay más riesgo de que te siniestres, por decir algo, en un seguro de vehículo. Pero ¿qué pasa con un seguro de vida o con un seguro de gastos médicos? Entre más grande seas, tus pólizas van a ser más elevadas. ¿Por qué? Pues porque obviamente eres más propenso, suena feo,
pero digo, nadie tiene esta certeza, pero eres más propenso a enfermarte o a morirte, ¿no? Entonces, obviamente eso incrementa los costos. Y nos guste o no, digo, esa es una de las tristes realidades. Y el derecho no se puede alejar del conocimiento de este tipo de delitos. Cuando hay pérdidas de miembros, cuando hay defunciones, cuando hay este tipo de cosas, pues ni modo, hay que cuantificar este daño de alguna manera, ¿no? Y miren, pues hay que ver, miren, una buena propuesta para ver qué tanto, híjole, qué cruel, pero sí, a ver qué tanto es la valorización que tenemos. Bueno, y eso hablamos allá, ¿verdad? Aquí está todavía peor el panorama. Bueno, entonces eso pasa con la cuestión del ingreso cesante. Ahora, no solamente es eso, también dentro del rubro de reparación del daño, podemos incluir hasta la pérdida de oportunidades, ¿sí? Muchas veces con la comisión de delitos se da la pérdida de oportunidades en el empleo, en el campo laboral, en la cuestión social, es más, hasta en la parte de educación, ¿sí? Y si algo así llegara a pasar, el costo de esta pérdida también se tiene que cuantificar para la situación de reparación del daño, ¿sí? Un ejemplo, yo iba precisamente ahorita a firmar mi contrato, ¿no? A la empresa. Y ahorita precisamente el sujeto me atropelló y me ocasionó lesiones en las cuales, vamos a pensar, algo no tan drástico, pero pues yo voy a tardar en sanar 15 días. Pues ni soñando voy a llegar a mi entrevista de trabajo porque es más, ni puedo caminar. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues muy probablemente pues pierde esa oportunidad laboral. Y obviamente esto no hubiera pasado si el sujeto no hubiera transgredido la norma, ¿sí? No importa, o sea, de manera accidental. Al final de cuentas, bueno, pues ¿qué es lo que va a pasar? Se tiene que entrar al rubro de reparación, también ingresa al rubro de reparación. Y los últimos dos ya tienen que ver ya no tanto con una cuestión económica, sino ya tienen que ver con una cuestión como más moral. La primera opera para gente común y la otra opera para servidores públicos. Y esas son las declaraciones, ¿sí? En el caso del sexto rubro es esta declaración a través de cualquier medio, puede ser electrónico o puede ser escrito, en el cual se haga una declaración pues tratando de restablecer la reputación de la víctima, ¿sí? La siguiente es parecida, nada más que les decía que es para servidores públicos, porque esta declaración ya se vuelve una disculpa pública. Y en esa disculpa pública, pues el servidor público precisamente va a aceptar la responsabilidad de lo que hizo y por tanto se compromete a no volver a repetir la conducta, ¿sí? Digo, eso ya hablamos cuando se trata, no sé, pues de peculado, de cohecho, como de delitos que tienen que ver con el servicio público, ¿no? Entonces este ya queda como exento de. Y en el caso de la declaración, bueno, pues sabemos que ahí sí depende, ¿no? Que lo fije el juez o que lo contemple completamente necesario. Esto ya dependerá, pues obviamente de la característica que tenga el propio delito. Ahora, ya que sabemos qué son los rubros que debe de contener la reparación del daño, es muy importante que sepamos quiénes la pueden solicitar, o sea, quién va a gozar de este derecho. Lo ideal, digo, normal, sería la parte de la víctima, pero desgraciadamente sabemos que no siempre tenemos víctima, o sea, no siempre la víctima puede solicitar su reparación del daño. ¿Por qué? Pues porque en alguno de los tipos penales, por ejemplo, en aquellos que atentan contra la vida, pues muchas de las veces la víctima fallece, ¿no? En dado caso que la víctima no llegara a estar porque probablemente pierde la vida, los siguientes que entenderíamos por reclamar la reparación del daño serían los ofendidos, ¿sí? El ofendido es el primero. Pregunta, porque bueno, eso no sé si, bueno, acá no lo hemos platicado, pero yo sé que en penal 1, todos los demás que han llevado, sí lo han visto. ¿Qué diferencia hay entre una víctima y un ofendido? La víctima prácticamente tiene un daño mayor o de tipo físico y el ofendido es más de tipo moral. Más de tipo moral, ¿ok?
¿Qué más? La víctima es a la persona directa en la que fue recaído la acción y el ofendido es el pariente o aquel que se quede con derechos sobre esa víctima y puede ser un familiar. Ok, en este caso las víctimas son las que efectivamente resienten de manera directa sobre su persona, pues obviamente los daños. En el caso de los ofendidos, no, los ofendidos son los que de manera, vamos a decirlo que indirecta, resienten la cuestión jurídica, ¿no? En este caso dicen, bueno, pues sí, la mayoría de veces, pues pueden ser familiares, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente resienten de manera no directa, porque el mal no lo reciben ellos, pero sin en cambio, pues obviamente sí se ve afectado, o se ve en peligro la cuestión de su esfera jurídica. En el caso de, en segundo lugar pueden reclamar, en este caso podríamos pensar nosotros, que serían primero los hijos, ¿no? O primero los padres, pero para la cuestión de reparación del daño, no. Primero, en caso de que fallezca el ofendido o de que no se encuentre la víctima, tendría que ser el cónyuge, el concubino o concubina, no importa, y los hijos menores de edad, ¿sí? Esos serían los primeros en el escalafón. ¿Por qué los menores de edad? Pues porque obviamente tienen mayor dependencia, pues vaya, económica en cuanto a la parte de la víctima, ¿no? Entonces es justo que si no hay un concubino, si no hay un cónyuge, si no hay nada, bueno, pues los hijos menores de edad sean los que reclamen esta parte. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si ya no hay? No que no haya hijos, sino que no sean menores de edad. Ah, bueno, pues entonces ahí ya podrán ser los descendientes de manera general o los ascendientes, en este caso los padres. El único requisito para esto es que tanto hijos o padres dependan de alguna manera del punto económico de la persona fallecida, ¿sí? Pues sí, porque si era un pariente que no lo veía hace 3 años y nunca nada y ahorita quiero reclamar la reparación del daño, pues digo, la realidad es que no hay manera, ¿verdad? Ahora, en cualquier proceso penal cabe mencionar que el Ministerio Público no es si quiere, o sea, no es a petición de parte. De manera oficiosa, el Ministerio Público tiene que solicitar forzosamente que se resuelva la reparación del daño. Y por ende, pues obviamente el juez también está obligado a resolver lo conducente en cuanto a ese mismo rubro. Bueno, ahora, en este caso, no solamente tenemos un obligado. Nos vamos a veces con la idea de que las únicas personas obligadas a pagar una reparación del daño son forzosamente los imputados, ¿no? Los que cometieron el delito. Pues yo cometo el delito, yo reparo el daño. Pero desgraciado o afortunadamente no siempre es así. Hay, digamos, que obligados subsidiarios, ¿no? O sea, personas que tienen forzosamente, aunque no hayan cometido directamente la conducta, tienen que pagar los daños que causaron ciertas personas, ¿sí? Y para eso precisamente nuestro artículo, nuestro fundamento legal número 32 de nuestro Código Penal Federal nos da 7, digamos que un catálogo de 7 responsables o de 7 personas que pueden ser responsables precisamente de tener que reparar el daño. Vamos. En el primer supuesto tenemos a los ascendientes, ¿sí? O sea, a los padres. Los padres tienen que pagar la reparación del daño por sus hijos que cometan una conducta. Obviamente, no siempre, ¿verdad? No va a tener un hijo de 30 años y esté pagando ahí sus cosas, no. En este caso, solamente aquellos hijos que estén bajo su patria potestad. O sea, la mayoría de veces, pues, menores de edad, ¿no? Hace algún tiempo hubo un asunto, no recuerdo el estado exactamente, pero era cerca de un chiquito, bueno, de un adolescente, creo que de 12 años, 12 o 13 años. El chico estaba todo el tiempo solo, porque los papás, como la mayoría de nosotros, pues tenemos que trabajar, digo, no hay manera. El detalle es que el chico, pues lo dejaban sin ningún tipo de supervisión. Entonces los papás gestionaban sus labores desde la mañana hasta tarde
Y en una de esas al chico se le hace muy sencillo comenzar a ingerir bebidas, porque no estaban obviamente los papás, y tomar un vehículo, tener un vehículo ahí, digamos que parado por parte de los papás, toma las llaves, toma el vehículo, invita a los amiguitos, ¿no? A ingerir bebidas, a subirse al coche y se va. Y por obvias razones, digo, pues una no era muy diestro manejando porque no tenía el conocimiento tal cual, y segundo, pues había ingerido bebidas alcohólicas. El punto es que entre esa parte pierde el control del vehículo y atropella creo que a 3 personas. Y obviamente mata creo que a 2. Mata a 2, lesiona a una y pues también se lesionan los compañeritos que iban con él. En este caso, pues obviamente de pensar, pues ya valió, ¿no? Porque al final de cuentas el menor de edad que para empezar va a ser probablemente inimputable. No recuerdo si era 12 o era 13. Si era 12 iba a ser inimputable, o sea, ni siquiera iba a compurgar absolutamente nada. Y decimos, ¿y ahora qué pasa si el chico va a quedar completamente pues, impune, ¿no? Pues no, en este caso, ¿qué iba a ser lo que iba a proceder? Como el menor se encontraba bajo la patria potestad de sus 2 padres, en automático ellos tenían que pagarle la reparación del daño a las víctimas, ¿sí? Decimos, pero ¿por qué? Pues claro, y ellos argumentaban, ¿no? Pero pues es que no, o sea, para empezar nosotros no cometimos la conducta. Segunda, o sea, nosotros teníamos que trabajar. Tercera, o sea, bueno, sí, pero técnicamente nos guste o no, pues es nuestra responsabilidad forzosamente, no hay pretexto, no hay excusa. Y por ende, ahorita tenían que pagar las 4, bueno, no eran como 7 reparaciones del daño, pero eran obviamente 2 personas, 2 fallecidos y 5 heridos, entre ellos los compañeritos que iban ahí en el vehículo, ¿no? Entonces, todo eso les tocaba pagarlos a los progenitores. ¿Se puede y es válido? Claro que sí, porque al final de cuentas están bajo nuestra patria potestad. Bueno. ¿Qué otro tenemos? Sabemos que tenemos la figura de los incapaces, ¿no? De las personas incapacitadas legalmente. Y sabemos que esas personas tienen tutores o tienen custodios, ¿no? En su defecto curadores, dependiendo cuál sea el caso. Pasa exactamente lo mismo que con los ascendientes. En el caso de los tutores, si tienen bajo su autoridad a un sujeto incapaz, ellos se van a tener que hacer cargo precisamente por los daños que provoque, en este caso, su incapacitado, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa exactamente lo mismo. Obviamente no solamente se halla bajo la autoridad o bajo una patria potestad, básicamente es bajo su responsabilidad. Y si llegasen a cometer una conducta, no importa la categoría, ellos tendrán que pagar la reparación del daño. El tercero que tenemos es la parte de los directores. Muchas de las veces, por eso ya ahora son bien desconfiados, ¿no? De hecho, no son empleadores porque no hay una dádiva de por medio. Pero muchas de las veces, ciertas personas que tenían talleres donde generalmente se hacen oficios y demás, reciben personas, ¿no? Pero personas que son menores de edad, que no les pagan, pero que van a aprender, ¿sí? Si tenemos ese pequeño detalle de que yo dejo ingresar a mi taller para que aprenda a una persona menor de 16 años y llega a cometer una conducta cuando en el inter que esté bajo el cuidado de este director, el director se tiene que hacer responsable. Por eso ya la mayoría de personas ya no aceptan a menores, ¿no? Los aceptan mayores a 16 y eso bajo la responsiva de sus padres, ¿no? Pero ya sí que los acepten, pero es que no es explotación porque yo no le estoy pagando ni mucho menos, está aprendiendo pues con la pena. Si llega a cometer alguna conducta, en este caso los directores se tienen que acercar. Porque digamos que adquieren el papel como de patria durante esas horas que están técnicamente aprendiendo. ¿Sí? Bueno. Otros que tenemos que también son responsables o que están obligados a reparar el daño aún cuando no hayan cometido la conducta, son aquellos dueños, ahora sí,
Los dueños que tienen empresas, que tienen negocios, que tienen cualquier tipo de establecimiento de carácter mercantil, no importa a qué se dedique, todos ellos, si su personal, dígase obreros, empleados, el tipo de personal que sea, llega a cometer una conducta delictiva basándose en el servicio que ofrece, los que se van a encargar de cometer la conducta son los dueños. ¿Por qué decimos que el desempeño de sus servicios? Porque una cosa, o sea, es que yo, vamos a pensar, ¿no? Trabaje en un lugar de lo que ustedes quieran y agarre y golpee a mi esposa. Eso no tiene nada que ver con la cuestión empresarial ni con la cuestión del dueño, ¿verdad? En este caso, pues es violencia intrafamiliar y yo me tengo que ser responsable de la reparación del daño. Ah, pero ¿qué pasaría si con motivo a ese tipo de actividad, vamos a pensar que yo soy chofer, ¿no? Yo soy chofer de una empresa mercantil que trasladamos comida, ¿no? Y en ese inter que yo estoy en mi horario laboral con motivo al transporte de la comida, yo no tengo la precaución, choco y lesiono a un sujeto. En ese momento, lo primero que es, obviamente, a la persona que se va a obligar, ¿a quién es? Pues obviamente al chofer, por ser directamente responsable. Pero si él no tuviera la situación de capacidad económica para responder o cualquier cosa, o es más, hasta se fugara, que ha llegado a pasar, ¿quién sería el responsable de tener que pagar por esta conducta? Pues obviamente serían precisamente los dueños, ¿sí? Pero solamente con esta característica, solamente cuando tengamos la situación de que sea desempeñando su servicio. De ahí en fuera, por otra cosa, tampoco. Igual no hay que confundirnos ahí. Nuestro siguiente ejemplo que tenemos, bueno, no es ejemplo, más bien es el siguiente supuesto de personas responsables de pagar una reparación del daño, son precisamente las sociedades, ¿sí? Todo aquel conglomerado, estas personas morales, van a responder por lo que hagan, ¿no? Por las conductas delictivas que realicen sus directores o que realicen sus gerentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es más, la obligación que contraigan los socios la va a tener que subsidiar la sociedad cuando hablamos de reparación del daño. Bueno, en este caso no opera con todas, ¿sí? O sea, no quiere decir que todas las sociedades sigan esto. La regla general es que sí, pero tenemos una excepción y la excepción es precisamente la sociedad conyugal, ¿sí? En el caso de la sociedad conyugal, es la única sociedad que se va a salvar de ser digamos que un obligado subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que delito que cometa uno va a tener que pagar con la parte, o sea, con sus bienes. No va a poder pagar con los del otro, ¿sí? Es la única sociedad que podemos exceptuar de esta regla. El siguiente tiene que ver ya con ciertas agrupaciones de diferentes finalidades. Pueden ser religiosas, culturales, deportivas, educativas, etc. Todas estas instituciones de este tipo de caracteres, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso va a responder la institución o va a responder la asociación por sus miembros, por sus integrantes, por sus ayudantes y demás. Obviamente con las actividades que realicen de manera voluntaria o en su defecto, si realizan una actividad remunerada porque son empleados, bueno, también se tiene que responder, ¿sí? Muchas tratan de deslindarse, ¿no? Porque muchas instituciones que cometen como alguna falta, algún miembro, ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente se deslindan, ¿no? De no, nosotros nos deslindamos de la situación, de la actividad y demás. ¿Por qué lo hacen? Pues porque obviamente quieren burlar la parte de no hacerse cargo de la reparación del daño. Pero por supuesto que están obligados a pagar por aquello que hagan sus ayudantes, sus auxiliares, sus empleados y demás,
durante la práctica de actividades que hagan de cualquier manera. Vamos a poner un ejemplo. Un enfermero, bueno, vamos a pensar un estudiante de enfermería y va a realizar sus prácticas profesionales al Hospital General del Sur. Y resulta que ellos son unos auxiliares, no son empleados porque no se les paga, pero digamos que son auxiliares porque están desempeñando una función. Y estas actividades vamos a pensar que en una de esas cometen una negligencia. Y en esa negligencia le provocan un daño a algún paciente. ¿La institución es solidaria de pagar junto con él? Claro que sí. Y que pero ni siquiera pertenece al personal de salud del Hospital General. Pues sí, pero ¿cómo te explico que tú le diste cabida a que hiciera prácticas acá? Entonces, ¿eres responsable? Claro que sí, ¿cómo no? ¿Sí? Bueno. Y el último que tenemos es el Estado. El Estado también está obligado a realizar la reparación del daño. Se vuelve un responsable o se vuelve un obligado de carácter solidario. ¿Esto cuándo lo va a hacer? Pues lo va a hacer cuando los servidores públicos que están bajo su cargo cometan una conducta delictiva ejerciendo sus funciones, ¿sí? Ahora, en este caso hablamos de los delitos dolosos, ¿sí? Vamos a decir que tenemos una situación en la cual sucede un abuso de autoridad. Si es un delito, sí. ¿Es un delito doloso? Pues claro. El Estado se vuelve subsidiario junto con él también. Ahora, en el caso también se vuelve subsidiario en delitos culposos. O sea, tanto en delitos culposos como en delitos dolosos sí se hace. Ahora, ¿por qué nos dice que para los dolosos, para los delitos dolosos, el Estado va a ser solidariamente responsable y en los delitos culposos va a ser subsidiariamente responsable? ¿Qué diferencia hay entre la parte de la cuestión solidaria y la cuestión subsidiaria? Porque no es igual. Pues, por ejemplo, cuando es un policía y que por equivocación mató a alguien o estaba cumpliendo con su deber, únicamente va a ser solidario. Pero cuando el policía agredió y hace directamente, pues entonces sí ya tiene que ser el Estado responsable, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. En el caso de la cuestión solidaria solamente es como tú y yo juntos, como dice su compañera, ¿no? Vamos a pensar que Patti representa al Estado y yo soy una servidora pública, ¿no? Entonces, en este caso, ella como Estado, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo cometo un delito doloso, vamos a pensar, ella y yo lo vamos a sacar juntas, ¿sí? Vamos a sacar juntas la reparación del daño, el Estado conmigo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si son delitos culposos? O sea, si son delitos sin querer. Ah, bueno, pues ahí ella me sustituye a mí, ¿sí? O sea, ella en mi lugar, por decirlo de alguna manera. Esa es la diferencia entre la cuestión subsidiaria y la cuestión solidaria. La solidaria solamente es ayudar a, ¿no? Colaborar con. Y la cuestión subsidiaria es yo te sustituyo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, de hecho lo vemos en las figuras contractuales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con un aval? No me va a ayudar a pagar, pero si yo no llego a pagar como deudor, ¿quién es el que tiene que pagar? Usted, el fiador en el caso, ¿no? Él es el que va a pagar, pues sí, porque prácticamente mi deuda ahora es suya, porque quedó por mí, ¿sí? Esa es la diferencia entre la cuestión solidaria, que solamente es como apoyo, como ayuda, y en el caso de la cuestión subsidiaria, ahí sí te sustituye. Es lo mismo que va a pasar con el Estado. ¿Por qué en culposos? Pues porque en culposos dice lo que decía su compañera, ¿no? Vamos a pensar que hubo lo hemos visto, por ejemplo, ¿no? Que en una persecución, la patrulla choca contra una tienda, vamos a poner el ejemplo. ¿Va a ocasionar daño a propiedad ajena? Sí. ¿Pero fue doloso? Pues no, al contrario, fue un cumplimiento de su deber para lograr una aprehensión. Entonces ahí el Estado dice, ok, pues sin querer, yo respondo por ti, no te preocupes. Ah, pero ¿qué pasa cuando es completamente doloso? Que yo lo hice, pero por mis ganas. Ah, pues ahí sí te dice el Estado, pues no me queda de otra que apoyarte.
pero yo no voy a quedar por ti, ¿sí? Bueno. Pues estos son los sujetos, estas son las personas que tienen la obligación de pagar reparación del daño, aún así no hayan cometido la conducta. Bueno, ¿hasta que tienen alguna duda, tienen alguna pregunta? No, mis. ¿No? Perfecto. Bueno, eso se los puse como nota, que es la cuestión de la prelancia. El hecho de pagar, de tener que pagar una sanción pecuniaria como lo es la reparación del daño, tiene un orden preferencial contra las demás deudas, salvo que se trate de una cuestión de alimentos o salvo que se trate de una cuestión de relación laboral. Si tenemos cualquiera de esos dos tendrán el primer orden y posteriormente la reparación del daño. ¿Sí? Vamos a pensar. Yo ahorita cometo una conducta delictiva, la que ustedes quieran, y me fijan un monto de reparación del daño. Y yo digo, sí, pero también soy deudor alimentario, ¿no? Y chin, perdón, pero también soy empleador. Y ahorita tengo que pagar salarios. ¿Dejo de pagarle a mis hijos sus alimentos y a mis trabajadores su salario por pagar la reparación del daño? No. Tengo que cumplir con estos dos y ya luego reparación del daño. Esas son las excepciones, porque de manera general lo prioritario pues, es la reparación del daño. Si yo tengo una deuda contractual o si yo tengo una deuda mercantil, pues es así, tendrán que esperar porque tengo que pagar primero reparación del daño. Ahí tenemos como que una nota específica. El juzgador como tal, o sea, el órgano jurisdiccional, ya que sabe cuál es el daño, ¿no? Ya que cuantificó cuál es el daño causado por el delito, ya que vio cuál es la situación, ¿no? Cuál es el poder adquisitivo del responsable, ahí puede fijar plazos, ¿sí? No creen que es obligatorio que el juez nos diga, ahorita vas a pagar 50,000, hoy paga 50,000 pesos de reparación del daño. No, le puede dar plazos, o sea, le puede hacer pagos diferidos, sí. El único detalle es que esos plazos no excedan del año, ¿sí? O sea, vamos a pensar que, no sé, que la reparación del daño es de 30,000 pesos, un ejemplo. Y le va a decir que va a pagar 10,000 pesos trimestralmente. ¿Qué quiere decir? Que son 3 plazos trimestrales, 3 por 3 son 9 meses, no hay problema. Mientras sea menos de un año, esos plazos, ¿sí? No puede exceder. Bueno. ¿Cómo qué? Por decirlo, lo que empezamos, ya por ejemplo, en elecciones aplica plazos. Pues si lo determina el juez, sí. Sí, él tiene la libertad de poder poner los plazos que quiera. Es más, si quiere poner 11 plazos mensuales, los puede poner, claro que sí. Aquí el único, ¿mande? Pero eso es como que de un tiempo para... Sí, pues es que está en la ley, de hecho ahí se contabiliza de esa manera, depende mucho del juzgador y depende mucho también de la parte económica que tenga la persona, porque igual yo digo, a ver, o sea, yo sí quiero pagar mi reparación del daño, pero pues discúlpame, es más, soy ama de casa, o sea, ¿de dónde te voy a sacar? Pues a ni queriendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el juez? Dice, a ver, pues sí, pero de que tienes que pagar, entonces te voy a diferir tus pagos para que vayas cumpliendo por lo menos de una manera reiterada. Ahí juega mucho la parte, ¿no? De qué capacidad económica tenga el sujeto o tenga la persona. Porque lo malo de antes es que todo recaía en el ministerio. Lo que decía era lo que decía. Claro. Independientemente de lo que quieras, como que te doy 3 días y si 3 días no pagas la reparación. Claro. Sí, teníamos una homogeneidad y lo platicamos al principio, ¿no? Obviamente todo recaía en el Ministerio Público, todo lo decidía él, por eso decía, no era juez, parte, verdugo, vaya, él hacía todo, el juez es más, tenía una imagen prácticamente invisible el juez. Ahorita el juez ya tiene esa facultad de tú me puedes decir misa, es más, tú me puedes pedir, yo veré y yo decidiré si te hago caso o no, ya obviamente con toda la situación. Entonces aquí podemos ver si se puede diferir, sí, siempre y cuando no pase el año. No importa. Porque hace tiempo pues no era así. Sí, no, las prácticas se han ido modificando, obviamente a través del tiempo, y ahorita vamos a ver también la cuestión con la parte de medidas cautelares, ¿no? Donde también veíamos una reiteración impresionante con un mandato, pero completamente coercible por parte del Ministerio Público. Ahorita ya las imposiciones ya tienen una modificación muy distinta.
¿sí? Bueno. Ahora, en este caso, también si el juez considera de alguna manera que para lograr una reparación del daño adecuada necesita una garantía, la puede solicitar, ¿sí? Puede, claro, está dentro de sus facultades. Recordemos que se tiene que privilegiar la parte de la víctima porque ya se le causó el daño. Tiene todo el derecho a recibir su reparación. ¿Sí? Entonces, si una de las maneras o de las herramientas que necesito para garantizar es esa, pues adelante, no pasa nada. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es un tema importante, sobre todo por la cuestión de cómo lo estamos visualizando ahorita. Y es precisamente la temática de medidas cautelares. Vamos a preguntar, vamos a hacer una lluvia de ideas, lo que se les venga a la cabeza, no me estructuren así como un super concepto. ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan la parte de medidas cautelares? Les voy preguntando así en orden. Abraham, ¿estás ahí, Abraham? No, Abraham no está. Elia. Ya. Sí, profe. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza, Elia? Medidas cautelares sería así como algo preventivo, algo con actuar con cautela a la hora de hacer algo para prevenir una situación adversa. Ok, prevención, cautela, bien. Siguiente, ahora sí, a ver. Perdón, son procedimientos que la autoridad toma para dar una garantía del cumplimiento sobre los delitos. Restricciones. Ok, procedimientos para garantizar. Victoria dice restricciones, muy bien. ¿Quién falta? Falta Patti y falta Bran. Pues yo creo que es una medida para asegurar. O sea, después de una medida de apremio tienes que tener una medida cautelar para asegurar que se cumpla, ¿no? Ok, una medida de aseguramiento. Por acá, su compañera, ya tengo acá a su compañera. Pues sí, es una medida que te tiene que llevar para que se le dé cumplimiento a la reparación. Ok, medidas para que se les dé, para que se lleve a cabo el cumplimiento. De hecho, Coinciden, ¿no? Dime, Víctor. en el Código Nacional de Procedimientos estaba leyendo, no recuerdo el artículo, pero mencionaba que hay 14, digamos que artículos, que es, por ejemplo, uno de ellos me acuerdo es el pago de garantía económica, puede ser los embargos, también si no mal recuerdo, se puede hacer cuando mencionan una prisión preventiva, si no mal recuerdo, esas serían las partes de digamos que las medidas cautelares. Efectivamente, sí, nuestro código nos proporciona una serie de medidas, efectivamente son 14 diferentes medidas cautelares que componen precisamente nuestro catálogo. Todos coinciden en la parte de la restricción, en la parte de la cautela, en la parte del aseguramiento, ¿no? Para asegurar un cumplimiento. Efectivamente, nosotros las vamos a definir como restricciones, efectivamente, o si quieren tomarlas como limitaciones. Pero ¿qué es lo que se restringe o qué es lo que se limita? Son restricciones de derechos, ¿sí? Que se le van a imponer precisamente a la persona imputada en una audiencia pública. Muy importante porque estas restricciones se van a dar de manera temporal, o sea, no son permanentes, no son definitivas. Y muy importante porque la audiencia, quien va a determinar precisamente cuáles proceden y las condicionantes, son precisamente o es precisamente el órgano jurisdiccional. ¿Sí? Esa es una de las características importantes. Bueno. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Algunos de ellos ustedes los mencionaron ahorita y podemos mencionar 20, 30 objetivos, pero nosotros solamente vamos a ver los 3 inclusivos, o sea, los que más abarcan la cuestión de las medidas cautelares. La primera que tenemos es la parte del aseguramiento de la presentación del imputado.
¿sí? Las medidas cautelares me pueden servir para que precisamente garanticemos que el imputado se va a presentar cuando se le requiera, ¿no? Porque recordemos que vamos a estar enfrentándonos a unas etapas procesales y cómo garantizo yo que verdaderamente la persona se presente. Bueno, posteriormente tenemos la parte que es una de las más importantes o de los objetivos primarios que tienen las medidas cautelares, y es precisamente la parte de la seguridad, ¿sí? Varias medidas, y ahorita vamos a desglosar cada una de las 14 medidas que nos proporciona el código, precisamente es garantizar la seguridad de nuestros sujetos procesales, ¿no? Sobre todo de ciertas partes involucradas en el asunto. Entre ellos, pues está la víctima, está el ofendido, puede ser el testigo, el perito, es más, hasta el propio órgano jurisdiccional, ¿no? Muchas de las veces, dependiendo la tipología de delitos que tengamos, algunos de ellos ponen en riesgo a todos estos sujetos si no tomamos una medida preventiva. Entonces, también este énfasis lo tienen las medidas cautelares. Y el último, y no por decir que es menos importante, es la parte de evitar, a través de estas medidas cautelares, a través de estas restricciones, que se entorpezca o se obstaculice nuestro procedimiento, ¿no? Obviamente con los malos actuarios, porque digo, no nos podemos alejar que tenemos de todo dentro de la comisión de los delitos. Bueno, ahora, las medidas cautelares cabe mencionar que no solamente se dan a través de una cuestión oral, ¿sí? No solamente se dan de, ok, te fijo, prisión preventiva, adiós. No. Tiene que ser forzosamente a través de mandamiento escrito, o sea, debe de haber por medio una resolución judicial, ¿sí? Que me diga el por qué, ¿no? O sea, a ver, va a ser para que precisamente durante determinado tiempo tú como imputado te presentes, o para garantizar que se salvaguarde a la víctima, o para evitar que de alguna manera se pueda haber afectado nuestro procedimiento. Esa resolución judicial tiene que ser bien clara, porque si no, bueno, pues caemos o podemos caer en una violación a estos actos de molestia o a estos actos de privación que nos mencionan nuestro 14 y nuestro 16 constitucional. Y si nos lo violentan, aguas, porque recuerden que si es violatorio de garantías, ahí tenemos una salida. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión de la procedencia? ¿Cómo se da en la cuestión práctica la imposición de medidas cautelares? Las medidas cautelares las puede pedir el Ministerio Público o la víctima. Bueno, puede ser víctima o puede ser ofendido, ¿sí? Se tienen que solicitar, pues se solicitan, ¿no? Y se sugieren por parte de la víctima o por parte del ofendido, por parte del Ministerio Público. Se puede dar en dos momentos procesales, ya más adelante, no más adelante, yo creo que si nos da tiempo hoy, si no la siguiente clase, vamos a abordar las etapas. Se puede solicitar las medidas cautelares cuando se hace la imputación, o sea, cuando se da la formulación de imputación, si es que el imputado se acoge, o sea, se allana a nuestro término constitucional. Sabemos que ese término es de 72 horas, o en su defecto se puede duplicar. ¿Se puede solicitar ahí las medidas cautelares y determinar lo procedente? Sí. O en su defecto, si ya se vinculó a la persona a proceso. ¿Se puede? Pues también se puede, ¿no? En algún momento pueden surgir circunstancias que hagan que se formulen después. En cualquiera de esos dos momentos procesales se puede llevar a cabo sin ningún problema. Bueno. Ahora que tenemos nuestro catálogo precisamente de nuestra parte de medidas cautelares. Su compañero hace un rato nos mencionó algunos ejemplos precisamente de las medidas cautelares, ¿no? Nos dijo algunos ejemplos, nos habló precisamente de la cuestión legal y demás. Bueno, en este caso la parte de medidas cautelares, la primera que tenemos nosotros, que es una de las más recurrentes, que son una de las que se ven más, y es precisamente la presentación periódica. ¿Sí? La presentación periódica del imputado. O sea, que se le pide al imputado que comparezca, que se presente ante el juez o ante alguna autoridad
durante determinado tiempo con cierta frecuencia. Las firmas. Exactamente, su compañera, las firmas, exactamente. Que preséntate a firmar cada 15, cada mes, etcétera, durante un año, ¿no? Obviamente para garantizar la propia presentación, es una de... Tanto del proceso que lleve ese tiempo. Exactamente, ¿no? El tiempo que dura el procedimiento es el tiempo que la persona pues se va a tener que estar presentando a firmar, ¿no? Esto garantiza de alguna manera que la persona pues no se vaya y se siga presentando o esté pendiente como del desarrollo del proceso, vamos a decirlo así. Digo, ya ustedes solitos van dando la parte reflexiva de qué tanto son funcionales, qué tanto no, para qué sirve y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, alguien deja de firmar por decir, porque yo nunca me por eso es la aprendizaje. Efectivamente, eso tienen las medidas cautelares, que agua si no se cumple, porque eso puede generar una reaprehensión, porque básicamente estamos como reincidiendo, porque básicamente estamos transgrediendo algo que ya se nos está obligando a realizar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y eso pasa mucho también hasta en el consumo de sustancias, en el acercamiento a lugares, no se vuelve un problema. Y ahorita, antes las medidas cautelares se dejaban abandonadas, ¿no? O sea, ni sabemos si la persona está yendo a sus terapias o no, no sabemos si ya se fue de su casa, o sea, no sabemos. Ahorita recordemos que tenemos una unidad especial o tenemos una autoridad especial que se encarga de la supervisión de medidas cautelares. Y ellos pueden revisar de la manera que gusten. O sea, desde que me puedan llamar por teléfono hasta que me puedan ir a buscar a mi domicilio, ¿no? Para cerciorarse que estoy llevando a cabo de manera adecuada mis medidas cautelares, ¿no? Bueno. Otra que tenemos es la parte de la exhibición de garantía económica, ¿sí? La exhibición de garantía económica igual. ¿Para qué es? ¿Mande? Las fianzas, exactamente. Obviamente esto también que provoca o que garantiza. Pues obviamente garantiza que no me voy a sustraer de la acción de la justicia porque quiero recuperar mi garantía, digo, un decir, ¿no? Dependiendo el delito, dependiendo la garantía, igual, juegan muchos. Claro, ya al final, pues obviamente ya se te regresa tu dinerito y digo, dependiendo, pues obviamente dices, no, pues yo me voy a seguir presentando y al final de cuentas, pues recupero mi garantía, pues es parte de... En el caso del siguiente tenemos la parte del embargo de bienes. ¿Qué es el embargo? ¿Qué entendemos nosotros por embargo? Ahorita lo materializamos en la medida cautelar, claro. Ok, sí, podría ser. ¿Qué más? Pues cuando el Estado hace posesión de alguna de tus propiedades o inclusive nada más las tiene como suspendidas, por así decirlo. Claro. Sí, no necesariamente es que yo ya pierda mi inmueble, que me lo quiten, bueno, técnicamente no se lo pueden llevar, ¿verdad? Pero esto es más como una retención, pero esta retención es para, o me impide más bien, que yo no pueda hacer el disfrute y que no pueda hacer la disposición del bien, ¿sí? Si a mí me embargan un bien, yo no puedo venderlo, ¿no? Es un aseguramiento y el aseguramiento básicamente es para lo mismo. Pues en este caso, para asegurar que no me sustraiga de la acción de la justicia, que no obstaculice el procedimiento y obviamente que se quede ahí. Digo, hay una infinidad de delitos en el cual se pide el embargo de bienes como medidas cautelares, ¿no? En el caso del siguiente, nos habla de la parte de la inmovilización de cuentas y cualquier otro título, valor o cualquier valor que se encuentre dentro del sistema financiero, ¿sí? Ahora, en este caso que tenemos, desde el momento que nos dice, ¿cómo decirlo? Que nos dice sistema financiero, desde ahí ya nos damos una, digamos que una idea. Vamos a poner en el caso, porque obviamente es una medida en México. El sistema financiero, sabemos que tenemos esta dualidad en el propio sistema y tenemos una serie de estructuras, ¿no? Tenemos una serie de órganos.
Sabemos que en México la cabeza de nuestro sistema financiero es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y cuando nosotros pensamos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no me van a dejar mentir, lo primero que se nos viene a la cabeza es la parte de los impuestos, ¿no? La parte de los impuestos tal cual. Ahora, en este caso decimos, claro, por supuesto que una de las competencias son la recaudación de impuestos. De hecho, lo hace a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, pero no es la única actividad de la Secretaría. Al ser la cabeza del sistema financiero, tiene muchos órganos, muchos departamentos, muchas unidades con diferentes competencias. Entre esos, tiene a una que se denomina la UIF, o sea, la Unidad de Inteligencia Financiera. Estas personas que trabajan, que laboran en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, precisamente se encargan de la investigación de delitos financieros. Dígase todos, desde una evasión, desde un manejo de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, lavado de activos, es más, hasta el terrorismo. ¿Y por qué el terrorismo? Porque el terrorismo necesita financiarse, necesita dinero, y generalmente quien financia ese tipo de actividades es porque esos recursos vienen precisamente de actividades ilegales. Por ejemplo, el narcotráfico, la delincuencia organizada. Pues como todos estos delitos atentan en contra de nuestro sistema financiero, atentan en contra hasta del propio país, se les hace aparte, ¿no? Se les investiga aparte. Entonces la UIF se encarga de hacer toda esta investigación de rastreo y demás utilizando tecnología y toda la situación bancaria y económica, y ya que congrega todo eso, ya lo envía precisamente a la materia penal, o sea, ya lo manda a departamentos o a ministerios públicos especializados en delitos financieros o bancarios, porque también la cuestión bancaria afecta el sistema financiero. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, digo, no sé si sepan o si recuerden, porque no todos estamos tan jóvenes, yo creo que sí. Hace algunos años hubo una modificación, les estoy hablando como por el 2015, 2014, no, 2015, en el cual anteriormente a eso podíamos ir al banco y podíamos sacar las cantidades que quisiéramos. O sea, la realidad es que al banco no le importaba mucho, pues es tu dinero, ¿no? A mí qué, no le quitamos nada al banco. Pero resulta que con esa reforma se solicitó que a partir de una determinada cantidad ya tendrías que rendir información, o sea, de dónde proviene ese dinero, quién te lo mandó, de dónde lo sacaste. Bueno, pues en ese momento tuvimos un asunto en el cual unos sujetos tomaban dinero, bueno, la mecánica era una, se supone que hasta ahí no se sabía. A los sujetos los abordan o los detienen por una cuestión de posible extorsión, lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita. O sea, imagínense la gravedad del asunto. O sea, vaya, ya estaban haciendo la idea que por lo menos 30 años sí se iban a quedar ahí, ¿no? ¿Cuál era la mecánica o el modus operandi de esta dinámica? Estos sujetos, bueno, de hecho era uno, se encargaba de reclutar a otros. Vamos a pensar que ese sujeto soy yo. Y yo agarraba y hablaba con Abraham, con Elia, con todos, ¿no? Yo les decía, miren, vamos a hacer una cosa. Ustedes van a sacar tarjetas de débito de diferentes bancos, ¿sí? Yo les voy a dar para que ustedes aperturen su crédito. No sé, les estoy hablando que hace tiempo, no desconozco ahorita, pero creo que para que apertures te cobran como 2,500 pesos, 2,000. Algunas ya son gratuitas, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces yo agarraba y yo les decía, a ver, a ustedes les va a tocar acá, voy a sacar una tarjeta en Santander, una tarjeta en Max CBC, y bueno, mandaba a toda la gente que reclutaba a diferentes bancos a aperturar tarjetas de débito. Quien ha tenido tarjetas de débito sabe que no genera mayor problema, porque al final de cuentas, al contrario, el banco quiere que tú deposites tu dinero en sus bancos, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba con esas cuentas? En un determinado tiempo, estos sujetos, hasta ahí no se sabía la dinámica, mandaban cantidades a esas cuentas.
Entonces yo me acercaba y le decía a Marcelo, por ejemplo, que ya aperturó en Santander, Marcelo, te van a mandar 150,000 pesos. Me los vas a sacar, tú nada más vas, sacas tu dinero, bueno, sacas el dinero, me lo entregas, me entregas tu tarjeta y yo te doy 5,000 pesos nada más por el favor. Pues a las personas se les hizo muy sencillo y se les hizo muy de 5,000 pesos, nada más porque vaya y saca el dinero, ¿dónde está el problema? ¿Ven? Pues así fue pasando. Entre esa dinámica, este sujeto le dice a una persona pues más joven, ¿no? Una persona, creo que era un chico de 20 años, algo así. Entonces le dice, ¿sabes qué? Le plantea la misma dinámica y el chico saca la tarjeta y la lleva a su casa. Pero pues digo, creo que tenía 19 años. En ese inter, la mamá lo descubre, ¿no? Le dice, oye, ¿qué haces con esta tarjeta de banco? Y ya sabes, ¿no? Y el chico, por miedo, no le comenta de, pues me ofrecieron este dinero y pues lo voy a hacer. No, al chico se le hace fácil decirle, no, lo que pasa es que me están amenazando. Me dijeron que si yo no aperturo la tarjeta y no saco el dinero, nos van a hacer daño, ¿no? Tanto a ti como a mí. Bueno, pues ya conocen a, les digo, cualquier mamá, ¿no? La mamá se alarma, empieza a imaginarse muchas cosas y va a denunciar. Y pues obviamente explica que los estaban, obviamente sale la orden de aprehensión como una situación de extorsión. Se estaban extorsionando al chico de sacar ese dinero si no le iban a hacer daño a su mamá. Dicen que fue un operativo, no fue un operativo ni que fueran tan brillantes, claro que no, fue a través de esa denuncia. En esa denuncia le dicen al chico, le dicen, mira, vamos a hacer una cosa, tú vas a agarrar y vas a citarlos, les vas a decir que sí, cuando te digan que vayas a retirar el dinero, les dices que sí, tú entras normal, nosotros vamos a hablar con los funcionarios del banco, tú nos vas a pasar la información, y cuando sea eso de que tú sales, en ese momento nosotros hacemos la aprehensión. Pues sí, ¿no? Y verdaderamente, le marcan al chico, ya le dicen que tienen que ir a retirar y demás, el chico se presenta y se juega la mecánica tal cual. Detienen a 4 personas, obviamente uno sí tenía responsabilidad y los otros 3 que no sabían, uno era un taxista, imagínense. Y los otros 2, quién sabe. Bueno, cuando se empieza a hacer la investigación, pues resulta que algo que había parecido, digamos que no tan grave como una extorsión, se empieza a convertir en una serie de conflictos. Porque ¿de dónde venía ese dinero? Porque la persona cuando la detienen tenía en su posesión como 50 tarjetas. Y de esas 50 tarjetas, si se hace la tentativa, algunas todavía tenían el dinero ahí porque apenas se iba a hacer la dinámica. Y esas tarjetas no bajaban de 100,000 pesos. O sea, había tarjetas de 100,000, de 150,000, de vaya, ¿no? Entonces empiezan a decir, bueno, y de todas estas personas, o sea, ¿de dónde salió ese dinero? ¿De dónde viene? ¿Viene de lavado de dinero? ¿Viene de recursos de procedencia ilícita? ¿Viene del narcotráfico? ¿Viene en general de crimen organizado? ¿Viene de dónde viene? ¿O de quién, no? Pues quién sabe. Efectivamente se empieza a hacer la indagatoria. Y cuando se hace la indagatoria, en mi caso, yo me dirijo con un amigo que pertenece a la cuestión bancaria y empezamos a llamarnos la atención, decir, bueno, ¿y de dónde viene este dinero? Me decía, mira, una de las dinámicas que se utilizan y que afecta precisamente el sistema financiero, porque si esto lo canalizan a un delito federal o lo canalizan a un delito financiero, ya no va a haber manera que salga. Dice, lo que pudo haber pasado es que sean cuentas de aterrizaje. ¿Cuáles son las cuentas de aterrizaje? Verdaderamente. Yo en colisión con mucha gente del banco, nosotros sabemos qué personas con cierta edad o hasta fallecidos tienen una inactividad en sus cuentas bancarias desde hace años, que muchas de las veces la familia no se entera. ¿Se imaginan cuántos millones de personas somos que utilizamos y que tenemos recursos bancarios? No pensemos en los miles, millones, pensemos en pesos, pero somos millones de personas. ¿Y cuántos de nosotros o cuántas personas no llegan a fallecer y no dejan estructuradas sus cosas de banco y la familia no tiene ni idea? Y ese dinero se queda ahí volando, vamos a decirlo así.
Entonces, ¿qué es lo que hacían o cuál era una de las ideas que se tenían? Y después se corroboró porque ellos no querían hablar, porque de hecho trabajaban con una persona muy importante aquí en el staff, ¿no? Entonces, en esa parte lo que se hacía es que ellos gestionaban, jalaban, rastreaban quiénes eran esas cuentas de este tipo, de todos los millones, y se encargaban de jalar ese dinero y mandarlo a esas cuentas de aterrizaje. Obviamente, cuando empiezan a hacer la indagatoria, pues técnicamente no tenían nada. ¿Por qué? Porque no había ningún afectado, o sea, no había alguna persona física que dijera, es mi dinero y me desfalcaron, no sé, un fraude, no había persona física. El banco no era afectado porque al final de cuentas no era su dinero, ¿sí? Y bueno, pues obviamente si se hubiera tratado de narcotráfico, crimen organizado, cualquier otra cosa, no se iban a presentar a reclamar su dinero, ¿verdad? Entonces técnicamente no había un origen y no se pudo comprobar nada, porque al final de cuentas no había un agraviado. Es como yo, si yo le deposito un dinero ahorita a su compañera Patti, se va a encontrar el punto de origen, quién le depositó, dónde le depositó, cuándo, cuánto, cómo y todo lo demás. En este caso, no había un punto de origen. Y eso iba a simbolizar que el único que podría llegar a gestionar una investigación era el banco, viendo cuál de toda su totalidad de clientes tenía una cantidad y ahorita no la tiene. Y cumplía con las características que les acabo de comentar. El banco se iba a preocupar por hacer una investigación de este nivel cuando ni siquiera hay afectados o personas que reclamen. Pues claro que no. Entonces imagínense esa situación. Lo único que salió era que obviamente hay personas que se quedaron, ya no pudieron entregar sus tarjetas. Entonces, yo me quedé mi tarjeta, ¿no? Y resulta que va, no sé, va Abraham ahorita al banco y dice, máquinas, y ahora pues tengo miedo, ¿qué puede pasar, no? Ya nos encerraron, ya no supimos qué pasó, voy a ver qué tiene mi tarjeta. Y cuando llegaban a las tarjetas, verdaderamente, 100,000, 120,000 pesos, y que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pues lo voy a sacar, pues total, ya ni modos, ¿no? Al rato que qué, pues quién sabe. Sí, pero resulta que uno de los que operaron precisamente como medida cautelar fue precisamente la parte de la inmovilización de cuentas, porque era precisamente atentando contra el sistema financiero. Entonces esas cuentas quedaron congeladas prácticamente. La gente no podría hacer uso de eso, aunque diga, pues es mi dinero, es mi cuenta. Ajá. Pues obviamente cuando intentaban sacar del banco, porque pudimos rastrear a mucha gente, pues era imposible, no podía sacar pero ni 50 centavos. Claro, ya teniendo ellos su tarjeta, o sea, ellos decían, chin, yo quedé de verlo en la tarde, por ejemplo. No, pero ya no alcancé a verlo porque lo detuvieron. Entonces, ¿qué hago? Voy, reviso. Ah, ya hay dinero. Sí, lo saco. No, pues imposible. No había manera de sacar ese dinero. Estaba, pero no, y vaya, ¿no? O sea, era una ficción. Entonces, ¿qué pasó? Decían, bueno, y ahora no se puede, no, pues no se puede sacar. Pero si yo argumento, porque nosotros encontramos así, algunos de los que rastreamos, que tuvieron la osadía de irse a parar al banco. O sea, y no solamente intentar sacar el dinero, sino presentarse en caja, presentarse con ejecutivos y decirles, pero es que ¿por qué no puedo sacar mi dinero, no? Esa información técnicamente los ejecutivos no la tienen. O sea, el ejecutivo te puede decir, pues es que no sé, igual es un problema con algún documento, con el plástico, o sea, te pueden decir algunas cosas, no todo. Pero si hubiera sido que la persona que no encontraban, o sea, que detuvieron en ese momento, no lo hubieran detenido y se hubiera presentado en una institución bancaria, por ejemplo, tengo 50 tarjetas, de esas 50 por lo menos hay 20 que sí tienen dinero. Ah, pues ahorita empiezo a sacar todo, ahí sí. Esos sí ya están boletinados por parte de la UIF con información bancaria, en la cual puede llegar a suceder que tú te presentes y en el momento que tú te presentes, en ese momento pues den una situación de aviso y te puedan por lo menos una orden de presentación. ¿Por qué? Pues porque hay una investigación abierta. Entonces era muy riesgoso, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de una medida cautelar de inmovilización de cuentas. Es muy interesante porque sí son bien recurrentes.
Digo, ahorita les estoy hablando de esas cantidades. De hecho, muchas personas, y a mí me llegó curiosamente el asunto después, en comentario, cuando ya había pasado todo esto y técnicamente se deslindaron, porque 2 se deslindaron al inmediato, no estoy hablando de los meses, sacamos a 2. Ellos solamente se quedaron con la presentación periódica. El otro ese sí se quedó más tiempo porque vaya, era como la situación que tenía todo el manejo. Y aparte eran no reincidentes, pero ya tenían antecedentes penales. Y curiosamente el taxista, que no, bueno, se supone que no tenía nada que ver, como tenía ya antecedentes penales de violencia intrafamiliar, de robo, pum, pues lástima, ¿no? O sea, más complicado. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasó? Con el tiempo, les estoy hablando como 2 años después, que se supone que ya no quedó nada, algunas personas, sobre todo 2, fueron a sacar sus tarjetas de nómina. Y curiosamente esas tarjetas de nómina no se las pudieron dar. Cuando ellos solicitaban información de, bueno, es una nómina, no es un crédito, ¿cómo me puedes decir que así, así, así no me la puedes dar? No, es que de seguro tienes un, ¿cómo se denomina? Una persona que tiene el mismo nombre, los mismos apellidos, y probablemente ya tiene una tarjeta. O no tienes una tarjeta de este banco que quedaste a deber, que quedaste a deudar. La gente, no, pues no, pues no, pues no. Ya con la investigación bancaria, efectivamente es como decir que te vetan del banco, como que te boletinan, y cuando vas a sacar alguna tarjeta, puede volver a ser débito, nómina, es más, pues crédito menos. No se las daban por eso, porque ya tenían como una mala referencia de que saber Dios de dónde venía tu dinero y quisiste o lo sacaste y nunca comprobamos qué pasó. Tú sabes que para evitar problemas, de mi banco no te lo puedo dar. Entonces, ahí todavía se quedó este vestigio. Ya posteriormente se dice que verdaderamente a partir de ese cambio de legislación, si hubo personas, tal vez sí les entregaron el dinero, porque la gente lo dijo, o sea, yo fui y dije, pues es mi tarjeta, va a retirar 100,000 pesos, te los daban, ¿no? O sea, no te preguntaban nada. Sí, pero a veces con todo y eso quedó como la sospecha, por decirlo de alguna manera. O sea, como el cuidado del banco. Obviamente, había mucho dinero que venía de remesas, por ejemplo. Pues sí, pero ahora aunque sea de remesas, tienes que comprobar que tu pariente o yo qué sé te mandó esa cantidad. Entonces tenemos ahí ejemplos de todo lo que puede congregar una inmovilización de cuentas, ¿no? Hemos visto también los robos. Tiene un nombre, creo que es el farming, en el cual pues solamente se van jalando centavos. No sé si alguien ha tenido la curiosidad de decir, tengo, no sé, 1,625 pesos con 30 centavos. Si luego nos sacamos los 2, 3 pesos, pues muchísimo menos los centavos. Y no tenemos, la verdad es que digo, no quiere decir que la siguiente quincena, por ejemplo, yo revise, ¿no? Y diga, ah, caray, ya no tengo 20 centavos, ¿dónde están mis 30 centavos? No lo hacemos. Esa modalidad precisamente es jalar todos esos centavos de la mayor cantidad de usuarios posibles. Y hacen lo mismo con las cuentas de aterrizaje. Pero ese es a través de modalidades chiquititas, que son imperceptibles, porque la verdad es que nadie nos vamos a dar cuenta. Por eso esa modalidad cuesta mucho. Pues el sistema financiero también se puso en esa parte, ¿no? En la cuestión de la lupa para que ese tipo de cosas no pasen. ¿Y por qué decimos imperceptible? Porque no nos damos cuenta. Si no nos damos cuenta de 3, 4 pesos, mucho menos nos vamos a dar cuenta de 30 centavos. Pero si eso lo multiplicamos por los millones de usuarios bancarios, se hacen millones, ¿no? Lo mismo pasó en este caso. De hecho, este caso, el problema no crean que fue, obviamente la persona reclutada, pues fue mala, ¿no? O sea, en el sentido de que fue el que dijo. Pero si él no hubiera dicho, no le hubiera entrado el pánico, por supuesto que la modalidad se hubiera seguido dando. Es más, yo me atrevo a decir que uno de los rastreos importantes fue por las cantidades. Si ellos hubieran sacado de 30,000 pesos, 20,000, 40,000, no hubiera generado tanto problema. Pero obviamente sacaron los golpes en un momento en el que estaba la modificación de la norma, ¿no? O sea, como que les faltó pericia en cometer la conducta. No porque esté bien, pero vaya, ¿no? O sea, pudo haber sido de otra manera. Ahora, tenemos eso con la cuestión de la inmovilización de cuentas.
Ahora tenemos también la parte de la cuestión transitoria. Una de las medidas cautelares es precisamente la restricción a que podamos salir de algún lugar determinado. Siempre pensamos que esta limitante es exclusivamente de país a país, o sea, no puedo salir del país, pero no solamente puede ser del país, también puede ser de nuestro lugar de residencia o puede ser de algún lugar que determine el juez. Si él me impone esta medida cautelar, yo no puedo salir del ámbito territorial que me indique, ¿sí? Obviamente me tendrá que decir dónde no y por qué. Y bueno, en su defecto, si necesitara salir por algún caso de urgencia o por algún caso de fuerza mayor, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ya tengo que pedir un permiso, una autorización, ya ni modo. También se da para no sustraerte de la acción de la justicia, ¿no? De que, ay, pues con permiso, sobre todo cuando hay poder adquisitivo, ¿no? Porque al rato, pues agarro y vámonos, y no me vuelven a ver, pero ni por favor. Generalmente se aplica esta medida. La siguiente tiene que ver con la parte de la vigilancia, ¿sí? Dependiendo los tipos penales. Una de las medidas cautelares es que la persona tenga que ser cuidada o tenga que ser vigilada en algún lugar. Pueden ser instituciones especializadas. Ahora, ¿puede haber de por medio hasta internamiento? Sí se puede dar, ¿sí? Sabemos, desgraciadamente, digo, porque esto no es bueno, muchos de los delitos o muchas de las conductas delictivas que se cometen se dan precisamente bajo la situación del consumo de sustancias, ¿no? Hay muchas personas, digo, por ejemplo, en el caso de robo, muchas de las personas que cometen robo tienen algún problema, o de alcoholismo o de algún consumo de sustancias. Una de las primeras medidas cautelares que les imponen es precisamente eso, o que se internen, o que se traten, o que algún tipo de situación. Les pongo ese ejemplo, hay muchos. En el caso de las personas con algún trastorno, por ejemplo, ¿no? Con alguna cuestión mental que no está tan bien, ¿puede imponerse esa medida cautelar? Pues claro que sí, que la persona obviamente se interne o pueda ser vigilada o consultada en alguna institución, pues obviamente específica. En este caso, podemos también verlo en el caso del delito de violencia. En el caso del delito de violencia intrafamiliar, recordemos que ya es una penalidad hasta de 8 años. En estos casos, una de las medidas cautelares consiste en que redirigen a las personas, en este caso a los imputados, a tratamiento con personal de la Secretaría de Salud. Se los digo porque pues, sí lo he visto en cuestión de que tengo amigos psicólogos que trabajan allá. Y lo que hacen precisamente es eso. O sea, los canalizan allá a las pláticas, a las charlas, a estos cambios conductuales que dan la Secretaría de Salud de mano con la Fiscalía. Y no es si quieres, porque obviamente diría, ¿no? Pues lo primero que dicen las personas es de yo no soy violento, ¿cómo crees? Bueno, pues, pero acá no es opcional. Si es medida cautelar, quieras o no quieras, te tienes que ir a este tipo de vigilancia, porque al final de cuentas es una vigilancia, es una cuestión de institución especializada en el tratamiento de este tipo de personas. No digo hombres porque no es exclusivo. Obviamente cuando digo personas me refiero a que puede ser hombre o mujer violentos, ¿no? Desgraciadamente digo, bueno, no sé, estadísticamente la mayoría son varones, ¿no? Bueno, la siguiente medida cautelar es la parte de prohibir la cuestión de ir a determinados lugares, ¿no? Es una de las principales restricciones. Esta se da más que nada, no tanto en la sustracción de la acción de la justicia, sino todo lo contrario. Se busca una protección generalmente de la víctima, ¿no? En el cual al probable responsable se le impide o se le prohíbe que pueda ir a ciertos lugares o que pueda ir a ciertos eventos, ¿no? Exactamente, sí, es como una orden de restricción en cuanto a que no te puedes ir a ciertos lugares, sobre todo lugares que técnicamente pues frecuenta la víctima, ¿no? Porque pues obviamente esto genera. El juzgador obviamente determina los lugares,
y determina las distancias, ¿no? Porque pues, una cosa es que si yo trabajo aquí y quieren que no me acerque a la víctima, pero pues está a 2 calles, digo, ay, perdón, tampoco. ¿Qué hago? ¿Dejo mi trabajo? Pues no. Decir. La medida cautelar número 7 va muy de la mano con la medida cautelar número 8. La número 8 no tiene que ver solamente con la visita a ciertos lugares, sino con la convivencia, con el acercamiento y demás. Esta es una prohibición. El imputado no se puede, bajo ninguna circunstancia, acercar o convivir con ciertas personas, generalmente las víctimas o generalmente los testigos. Claramente esta restricción pues sí se pone poniendo mucho énfasis en que siempre y cuando se impondrá mientras no afecte el derecho de defensa, ¿no? Pero de ahí en fuera no tiene por qué acercarse si así se impone la medida cautelar. Pues es lo mismo, imagínense que tenemos, no sé, se me ocurre un delito de violación. Pues obviamente una de las medidas cautelares es no te puedes acercar, pero ni por favor, ni nada a la víctima, ¿no? Pues es una de las primeras condicionantes. Ya el juez determinará la distancia, qué tantos metros no puedes acercarte a la persona. Y la convivencia, pues muchísimo menos, ¿verdad? Generalmente se da también en delitos cuando el victimario es cercano, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de la siguiente. En este caso podemos hablar de un delito de lesiones, un delito de violencia, ¿no? En los cuales, pues obviamente la convivencia, pues no sería una opción. Y ahí también incluye lo que son comunicación vía teléfono, WhatsApp, bueno, así, internet y todo eso, ¿no? Claro, efectivamente. Sobre todo en delitos, por ejemplo, amenazas, ¿no? Tú le puedes mandarme ningún tipo de comunicación, o sea, comunicaciones en general, dígase por llamada, por redes sociales, por mensajes, por fax, por lo que se les ocurra, no se puede. Porque obviamente recordemos que estas dos medidas, sobre todo, van muy enfocadas a la cuestión de la protección de la víctima, o sea, no tanto que no se sustraigan de la acción de la justicia, o no tanto que no obstaculicen, no, más bien tiene que ver con una protección a víctima, testigos y demás. Entonces yo no puedo exponerte a que tengas alguna problemática. Es más, en el caso está de los testigos, ¿no? ¿Cuántas veces se da que los testigos no quieren precisamente dar testimonio por miedo, ¿no? Porque la persona tal vez les pueda hacer algo. Entonces imagínense que tuvieran esa convivencia, ¿no? De, yo no lo vi, yo no me acerqué a la, pero sí le mandé mensajes amenazándolo que si rinde declaración lo voy a matar. Ay, no, pues digo, también gestionaría una problemática de coacción al testigo. Entonces, efectivamente, Pati, no se puede, bajo ninguna circunstancia y por ningún medio de comunicación. Obviamente nos dice, sí, de nada, obviamente nos dice que siempre y cuando no afecte el derecho de defensa. ¿Qué quiere decir? Si la defensa necesita alguna situación de la víctima, pues obviamente digo que yo no quiera verte víctima, lo siento, o sea, pero eres parte o necesito algo que me tienes que brindar porque es parte que me dice la ley. Yo no puedo dejar en estado de indefensión, en este caso mi imputado. Me tengo que acercar a ti pues con la pena. A veces no se hace directamente del victimario. A veces digo, lo más sano pues es hacerlo a través del defensor. Así te quitas de problemas, claro, ¿no? Sería como lo más sano. Pero bueno, pues sí nos lo pone muy, como que muy acertado la ley, ¿no? Siempre y cuando no afecte el derecho de defensa, sí te pueden poner esa restricción, ¿no? Ahora, tenemos esa fue la medida cautelar número 8. Comentamos hace un momento y comentó muy acertadamente su compañero que tenemos un catálogo de 14 medidas cautelares. Obviamente la prisión preventiva se queda al final, digo, no solamente por razones de importancia, sino también por la cuestión de que así lo mandata nuestro código. Una de las que tenemos es la separación inmediata del domicilio, esto cuando generalmente se convive con el agresor, ¿no? O con la persona que transgredió la norma. Digo, ejemplo clarísimo, pues violencia intrafamiliar. Claro, pues sí. Obviamente el marido que violentó, vamos a poner el ejemplo, que violentó a su esposa, pues digo que es lo primerito que sería lo más sano, porque ahí corre peligro probablemente hasta la vida de la persona. No pueden seguir en una situación de convivencia, pues lo primero, como medida cautelar, que se vaya. En este caso, en la separación inmediata,
Se supone que la determinación va en que el que se va precisamente es el imputado, ¿sí? Pero pueden pasar varias cosas. Para mí la separación inmediata del domicilio puede recaer en que la víctima se va con su mamá, por ejemplo. ¿Se puede? Tampoco pasa nada, ¿no? De hecho, si a mí me preguntan, también creo que es una de las viabilidades más sanas. Cuando me dicen, ay, abogada, pero es que ya me dijeron que separación del domicilio, pero ¿cree que sea mejor que me vaya con mi familiar? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque obviamente pues genera más seguridad, te alejas del punto de conflicto y bueno, podría ser lo más sano. Hay otros que dicen, no, a mí me vale, yo no me voy, que se vaya él, bueno, también depende. Si la medida cautelar la fijan así, no pasa nada. Siguiente ya tiene que ver con la parte de los servidores públicos, es una medida exclusiva de servidores públicos que es precisamente la suspensión temporal. Esta suspensión temporal radica cuando la persona comete delitos, ¿no? Pero en ejercicio de sus funciones. No quiere decir que el funcionario público violente, ¿no? O sea, vamos a pensar que cometa una violación. Bueno, pero eso es como persona, no como servidor público. ¿A qué nos referimos a este tipo de delitos cometidos por servidores públicos? Ejemplo, enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, esos sí los cometen en ejercicio de función. Lo primero que se pide que es como medida cautelar, pues quítalo de ahí, pues si no va a seguir cometiendo conductas, ¿no? La siguiente medida cautelar es parecida a la anterior, pero acá ya tiene que ver no con servidores, sino con profesionistas o con trabajadores. Aquí también es una suspensión temporal para que una persona, en este caso el imputado, no pueda ejercer cierta actividad a través de la cual cometió la conducta delictiva. Lo mismo pasa que con los funcionarios, no quiere decir que si el médico golpeó a su esposa, lo suspenda de ser médico, no, una cosa es una cosa y literalmente otra cosa es otra cosa. En este caso, ¿qué pasaría si comete el médico una negligencia médica? Un homicidio por negligencia médica, ahí sí, como fue en ejercicio de sus funciones, pedimos la suspensión temporal. Y es muy probable que pues obviamente el juzgador pues lo tome en cuenta y obviamente sea una de las medidas cautelares a imponer. ¿Por qué? Pues porque obviamente va relacionado con su campo aplicativo, ¿sí? Bueno. La siguiente es la colocación de localizadores electrónicos, ¿no? El típico brazalete. Bueno, o en el tobillo, dependiendo. Estos localizadores electrónicos son raro verlos. La realidad es que en la cuestión aplicativa es extraño. Por razones varias, sobre todo por una muy importante, es la cuestión de los costos. Los localizadores electrónicos son costosos, ¿no? Y aparte no tienen eso como que vemos en las películas, que son imposibles de quitar, no es cierto, la realidad es que sí se pueden quitar. Ahora sí que no lo ando diciendo, pero sí se pueden quitar. Obviamente con una cuestión especializada, pero no son así como tan garantistas, no lo son. Son caros, es raro verlos, la realidad como medida cautelar, es extraño. ¿Qué les digo? Dicen que apenas, no sé, aquí en Puebla, creo que el año pasado, si mal no recuerdo, se puso un brazalete electrónico precisamente para un sujeto que cometió violencia intrafamiliar, curiosamente, ¿no? O sea, podríamos decir que delitos muy graves, pues, sí, pero no como que con una magnitud de penalidad. Entonces, en ese caso, bueno, pudimos verlo ahí. ¿Quiénes fueron? Hace como dos, 3 años también se colocaron unos, precisamente los primeros en ponerse, le estoy hablando del 2018, que se empezó a ver con esta materialidad, fue precisamente para personas que se les impuso la medida cautelar por robo de hidrocarburos, ¿no? O sea, como que guachicoleros, vaya. A ellos se los colocaron también. Pero vaya, yo les puedo decir que de manera práctica, por lo menos en mi caso, no, la verdad es que es muy raro poderlos visualizar, no se ven tanto con tanta frecuencia como las otras medidas cautelares. El siguiente es parte del resguardo domiciliario, ¿no? En este caso, la parte de que la persona se tenga que quedar en su domicilio en ciertas modalidades, de ciertas maneras que el juez nos va a decir. Muchos de estos domicilios que se dan en cuanto a resguardo, la mayoría son personas que ya son grandes,
O sea, que ya son personas mayores o son personas enfermas. Como que una de las medidas cautelares es de, ok, o sea, te quiero resguardar, pero no te voy a mandar tal vez a una prisión. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues que te quedes sí resguardado, pero en tu casa, ¿no? Por eso viste con las modalidades que pues, Exactamente, ya él solito tendrá que poner las modalidades, dónde, cómo, cuánto, por cuánto tiempo, de qué manera, porque obviamente debe de haber una vigilancia, pues digo, no es que estés de vacaciones, ¿no? Pues estás en una cuestión de resguardo domiciliario, pues debes de tener supervisión y bueno, una serie de medidas que precisamente el juez nos va a imponer. Y la última que tenemos es la parte de prisión preventiva. La siguiente clase, porque ahorita ya casi finalizamos, vamos a hablar precisamente de la prisión preventiva como medida cautelar, ¿sí? Es una de las que ha generado mayor número de críticas, ¿no? Porque ha cambiado mucho la figura de imposición de prisión preventiva. Entonces lo vamos a platicar la siguiente clase. Ahora, déjenme revisar la cuestión de su plataforma. La semana número 4 tiene 2 actividades, ¿no? Que es la parte de definición y la localización de artículos. Ustedes no van a realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque eso nosotros lo vamos, digo, su temario tenía ahí como un desfase. Lo vamos a checar hasta que vayamos a ver la cuestión de las etapas procesales. Entonces, ese se va a quedar así. Se supone que esta semana en la que estamos ahorita es la semana número 5. ¿Sí? O sea, hoy es semana número 5. Ahí van a buscar, de hecho, se los voy a proyectar, pero acá está. Entonces, semana 4 no la toquen por ahora, la van a dejar así, no se preocupen. En semana número 5 van a encontrar precisamente el tema que estamos abordando, que es medidas cautelares, ¿sí? Van a realizar esta lectura de medidas cautelares en la legislación penal mexicana y van a realizar un resumen, ¿sí? Solamente para que ya aterricen todo lo que estamos comentando. Y van a analizar, van a hacer un análisis de un video que es este que les aparece, que se denomina realidad práctica. Van a ver el video y van a realizar un análisis. Me van a comentar qué opinan, cómo ven ustedes esta realidad, porque digo, una cosa es lo que podamos tener desgraciadamente en la ley o en la norma bien bonito, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, ¿qué opinamos con respecto de esta cuestión de nuestro análisis de video? A ver, déjenme ver si se puede redirigir. Déjenme ver. Dado caso que no se llegara a ver o algo así, ya me lo comentan. Ahorita les digo si sí se aprecia. Sí se aprecia. Sí, creo que sí. Ahí está, sí se puede ver el video, ¿sí? Obviamente el análisis recae en esta parte de la cuestión de nuestras medidas cautelares, cómo se da esa aplicativa, ¿sí? Ahora, en ese mismo análisis les voy a pedir, por favor, que ustedes obtengan información de la prisión preventiva en México. La información que ustedes quieran, si quieren leer una revista, un artículo, ver un video de prisión preventiva, lo que quieran, van a hacerlo. Y también en este mismo análisis lo van a colocar, ¿sí? Lo que vieron en el video y de lo que investigaron de prisión preventiva, ¿cuál es su análisis? ¿Qué opinan de cómo se encuentra la situación de la prisión preventiva en México ahorita? Porque la figura ha cambiado, ¿sí? Bueno, esas son las 2 tareas que se les van a quedar para esta semana. Ya ahorita la siguiente clase vamos a hablar solamente un poquito acerca de la prisión preventiva de carácter oficioso, porque hay unos que sí es a fuerza y no lo podemos burlar. Nada más vamos a hablar en la cuestión de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y nada más, ¿sí? Ya de ahí vamos a comenzar precisamente con nuestras etapas. De hecho, ya me atrevo a decir que semana 6, semana 7 las vamos a abordar precisamente en la conjunción de las etapas penales, ¿sale? Para que no tengamos ningún problema y con eso nosotros estaríamos culminando nuestro temario, ¿sí? Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? No, Perfecto. no. Bueno, de todos modos yo les hago la modificación de fecha, ya se los comenté, pero aún así yo les hago la modificación de las fechas para la entrega de trabajos. Ahora,
En el caso de la participación, nada más recordarles, si estamos en modalidad presencial, por ejemplo, siempre está su compañera, pero yo con ella siempre interactúo. En el caso de los que están en Zoom, si yo estuve en Zoom, pero no participé, tengo que participar en el foro para que se me tome en cuenta ese rubro. Lo mismo pasará con los asíncronos. Los asíncronos que no están acá con nosotros, pero que posteriormente hacen revisión, ellos sí, no hay manera, forzosamente tienen que participar en foro para que al final se les pueda contabilizar ese 20%, ¿sí? No tengamos ningún problema. Bueno, entonces si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, pues ya los dejo irse a su siguiente clase y nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan bonito fin. Gracias. Igualmente, Miss, hasta luego. Gracias, hasta luego, cuídense mucho. Adiós, profa. Adiós.